al Señor. El Señor es bueno y se encontró de una manera maravillosa con nuestras amadas hermanas y hizo cosas muy, pero muy lindas en sus corazones. Gloria al Señor. Es bueno, hermanos y hermanas, que estemos siempre atentos a cada una de las actividades que realizamos, porque lo que queremos es que todos podamos ser bendecidos y podamos crecer en todo aquello que el Señor quiere darnos. Gloria al Señor. Ya oímos el anuncio. Este viernes tenemos la película de Martín Lutero y les animamos a no faltar. Quisiera ver la iglesia llena este viernes. Vamos a disfrutar a este gran hombre de Dios, Martín Lutero, reformador, y les animamos a no quedarse en casa, sino venir. Gloria al Señor. Vamos a tener un tiempo muy especial, vamos a tener un receso, creo que hasta poporopos van a ver. Así que no falten. Gloria al Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Quiero empezar hoy haciéndoles una pregunta un poco indiscreta. No es indiscreta, pero quiero sinceridad en todos ustedes. ¿Cuántos de ustedes se vieron hoy al espejo? Algunos no. Otra vez, ¿cuántos se vieron hoy al espejo? Les confieso que hoy me vi unas 100 veces, hermano. Me ponía una cosa, me salía, me ponía otra cosa y estaba yo viéndome porque quería ponerme este lindo chaleco que me regaló Iván y no sabía cómo combinarlo. Total de que mi hija, que es modista, me regresaba a cada rato. Eso no. Pero bueno, por eso venimos a las 10, tratamos de venir a las 9:30. Pero bueno, aquí estamos. Así que, qué bueno que ustedes se vieron al espejo, yo también. Ahora otra más indiscreta todavía. ¿Cuántos se ducharon hoy? Espero que todos. Gloria al Señor. ¿Sabe? Así como metódicamente tenemos nosotros ese buen hábito, la verdad, de realizar esto todos los días. A Dios también le agrada que en lo espiritual lo hagamos. A Dios también le agrada que en lo espiritual hagamos exactamente lo mismo. Como sabemos, la palabra de Dios está representada de muchas maneras en la Biblia. La palabra de Dios está representada como pan. Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Notemos cómo se relaciona el pan con la palabra de Dios. Y por supuesto es solo una escritura, hay muchas más. La palabra de Dios también está representada como miel. La Biblia dice que la palabra de Dios es como miel que destila del panal. La palabra de Dios también está representada como el oro. Dice que la palabra es deseable más que el oro.
y más que mucho oro afinado. La palabra del Señor también está representada como un martillo que duele, que quebranta la piedra, pero también es un fuego. Está representada como un fuego consumidor. Así lo dice Jeremías. Cristo dijo que la palabra de Dios es como una semilla también, ahí en la parábola del sembrador. El apóstol Pedro compara la palabra del Señor como leche, sobre todo aquella palabra que es para recién convertidos. Es como leche. Pablo a los Efesios dice que la palabra del Señor es como una espada. En fin, Isaías 55 dice que es como una lluvia y como la nieve. Así es la palabra que desciende de los cielos, no vuelve a él vacía, antes hace la obra para lo cual fue enviada. Así es la palabra del Señor. Y hay muchas otros símbolos de lo que la palabra del Señor es. Pero también la palabra de Dios está representada en un espejo, La palabra del Señor también es como un espejo. Así lo dice Santiago en el capítulo 1 y versículos 23 y 24. Leamos ahí. Dice Santiago, porque si alguno es oidor de la palabra, notemos, está mencionando a la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro. O sea, notemos cómo se compara la palabra con el espejo. Su rostro natural. ¿Ok? Por supuesto, la palabra de Dios también, además de todo lo que ya dijimos, está representada en el agua. Efesios capítulo 5 y versículo 25 al 27 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento, y mire lo que dice ahí, del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así que la palabra es como un espejo, y la palabra es como agua para limpiarnos, para lavarnos. Es por eso que les pregunté si se habían visto en un espejo y si se habían bañado. A Dios le agrada no solo que lo hagamos eso en lo natural, sino que lo hagamos también en lo espiritual. Así como a cada rato nos estamos viendo en el espejo o en los espejos, y así como nos bañamos diariamente o a cada rato nos estamos lavando la cara o las manos, qué sé yo, así también Dios quiere que lo hagamos en lo espiritual. Y la razón es para que nos miremos bien, y nos mantengamos limpios. Uno se ve en un espejo para ver cómo se mira, ¿entiende? Para ver si no tiene la cara sucia o un chele por ahí, ¿entiende? O un pelo saliendo donde no tiene que salir. Para eso se mira uno en el espejo, para ver cómo está peinado, en fin, porque uno quiere verse bien, y Dios quiere que uno se mire bien, y nosotros nos queremos ver bien delante de las personas. Y el agua, por supuesto, para limpiarnos, porque no queremos andar sucios, no queremos andar definitivamente con manchas, ¿entiende?
Su palabra es como un espejo que nos revela, eso sí, exactamente todas nuestras imperfecciones y suciedades cuando nos vemos en ella. La palabra de Dios es como un espejo, repito, que nos revela exactamente todas nuestras imperfecciones y suciedades cuando nos vemos en ella. Cuando la leemos, pues, cuando la leemos, estamos viéndonos en un espejo. Pero a la vez su palabra es como agua. Fíjense que yo traje hasta mi espejo y ya se me había olvidado. Aquí está. Pero la palabra de Dios también es, ¿qué? Como agua que nos sirve para limpiarnos de todas esas manchas que fueron descubiertas por el espejo de su palabra cuando nos vimos allí. Esa figura de su palabra como espejo y agua la podemos ver también en el lavacro o en la fuente de bronce o de metal, como así se llama, que había en el tabernáculo de Moisés. En Éxodo capítulo 38 y versículo 8 dice: también hizo una fuente de bronce. Aquí estamos hablando de uno de los muebles, digámoslo así, que había en el tabernáculo de Moisés. También hizo la fuente de bronce, 38:8 del Éxodo, pero mire, y su base de bronce de los espejos, dice, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Los espejos en ese entonces no eran como los espejos nuestros ahora, eran de bronce, y bien pulidos, podían ver perfectamente sus rostros. Y mire lo que dice Éxodo 30 y versículo 17. Notemos que la fuente de metal, de bronce, eran de espejos. Pero el 30 del Éxodo y verso 17, mire lo que dice. Y habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar. Y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella, ¿qué? Agua. Verso 19, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Bendito sea el Señor. Para nosotros, hermanos, esa enseñanza no es algo nuevo. Ustedes son conocedores de la palabra del Señor y saben esas figuras. Pero, hermanos, debido a las implicaciones serias que tiene esta enseñanza, decidí recordarles todo esto para que tomemos conciencia, de ello. Hoy, la verdad, no voy a profundizar mucho en su palabra, en la prédica. Hoy trataré de ser lo más práctico posible. En primer lugar, como ya mencioné, la función de la palabra de Dios para nosotros opera como un espejo. Su palabra es el gran espejo de Dios. El gran espejo de Dios.
Y lo que hace es mostrarnos, insisto, la condición exacta en la que nos encontramos nosotros. Cada vez que usted lee su Biblia, lo que en realidad está pasando es que la Biblia lo está leyendo a usted. Cuando usted lee la Biblia o cree que está leyendo la Biblia, lo que está pasando es que la Biblia lo está leyendo a usted. Le está mostrando su condición real, sin ninguna distorsión. Su condición real. La palabra como espejo no le va a mentir, no le va a mentir. No es como esas aplicaciones, no traje mi celular acá, esas aplicaciones de los celulares modernos que le quitan las manchas a uno, que le quitan las arrugas a uno. Las mujeres saben muy bien de esas aplicaciones. Hace un par de días se me solicitó grabar así, en mi celular, grabarme a mí mismo sobre un tema, porque se lo pidieron a uno de nuestros niños en su colegio. Y entonces los papás me llamaron diciendo que tenía que ser algo breve, pero que yo tenía que grabarlo directamente con mi propio celular. Uy, me pusieron en apuros. Y entonces, pues empecé a ver cómo le hacía, y lo puse por ahí y empecé a hablar, y terminé y dije gloria a Dios. Y cuando me vi, por Dios santo, y cuando lo vio mi esposa, Dios santísimo, por Dios santo, ¿cómo estás? Me dijo, mira qué ojeras, mira que aquí, que mira que allá, pero eso lo arreglo, no tengas pena, me dijo, pa. Y me sacó bien chulo, fíjese usted. Así sí, le dije yo, mandáselo. Al ratito recibí la respuesta del niño agradeciéndome, ¿dónde está Daniel? No sé, agradeciéndome, por allá está, por lo que yo había hecho. Él lo hizo realmente esa aplicación. Tal vez la comparación que voy a hacer en este momento no sea la más adecuada, pero es para que entendamos un poquito. ¿Cuántos, bueno, los niños y jóvenes de ahora no, ¿verdad? Pero yo sé que los antiguos sí. ¿Cuántos recordamos el cuento de Blancanieves? Espejito mágico, espejito de oro. Dime quién es la más bella, dímelo, tesoro. Esta reina malvada era muy linda y todos los días se miraba en el espejo y decía quién es la más linda, y el espejo le decía que ella, porque ella era la más linda, pero ella tenía una hijastra por ahí que iba creciendo y se iba poniendo muy bonita, así que llegó el día en que el espejito le dijo, ya no eres tú, la más bella es Blancanieves. Eso no le gustó a la reina y la fue a perder al bosque, y allá la encontraron los enanitos y ustedes conocen la historia. Así que dijo, ya me deshice de ella, ya se murió seguramente, y le volvió a preguntar al espejo, y el espejo le dijo, Blancanieves. ¡Sí! Entonces está viva, dijo, y la fue a buscar. Se vistió de viejita, ustedes conocen la historia, una manzana envenenada, se comió la manzana y se murió. Pero apareció un príncipe que no sé qué pasó y resucitó y se casó con él. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. El asunto es que ese espejo sí le decía la verdad a esta reina malvada. Y la palabra de Dios así es, así es. Nos va a decir exactamente cómo somos. Gloria sea el nombre del Señor.
Mis hermanos, su palabra es un espejo que no nos miente. Ese espejo no le va a arreglar la cara como los espejos y fotos de los celulares. Ese espejo le va a mostrar lo que usted realmente es. Y en lo natural, cuando nosotros nos vemos en un espejo y vemos algo que no está bien, ¿tratamos de arreglarlo o no tratamos de arreglarlo? ¿Y por qué entonces no lo hacemos en lo espiritual? ¿Quiere que saquemos el espejo un ratito? Bueno, saquen su espejo. No este. Este solo mira lo exterior. Aquí hay uno que mira más profundo. ¿Sacamos nuestro espejo? Bueno, hagamos la prueba pues. Y dejemos que el espejo nos muestre nuestra condición. Nuestra condición. Solo démosle una miradita al espejo. 2, 3 versículos. Solo 2, 3 versículos. Mateo capítulo 5 y versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás. Y cualquiera que matare será culpado del juicio. ¿Ok? Hasta ahí todo va muy bonito. ¿Sí? Pero yo os digo, mire lo que Cristo dijo, que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpado del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpado ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Uy, ¿nos está leyendo su palabra o no? ¿Nos está diciendo nuestra condición su palabra o no nos está diciendo nuestra condición su palabra? Claro que sí. ¿Cómo estamos en el tema de la ira? ¿Cómo estamos en el tema del enojo? Mira el verso 27. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. ¿Hasta ahí todo bien? Yo no, hermano, yo no. Pero mire lo que sigue diciendo. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. El espejo va más allá y nos presenta la realidad. La realidad. 38. Oísteis que fue dicho: ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que te quiera poner a pleito, quítale la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una mía, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Entiende? ¿Cómo estamos entonces en el tema del enojo, de la ira? ¿Cómo estamos en el tema de eso del adulterio? ¿Cómo estamos en el tema de la venganza que aquí estamos viendo? Verso 43. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cómo está nuestra vida en cuanto a si amamos a nuestros enemigos? ¿Cómo les quedó el ojo? Y si seguimos leyendo la Biblia, hermanos, por donde quiera que leamos la Biblia, la verdad es que nos horrorizamos de cómo nos vemos, lo horribles, lo sucios, lo inmundos que realmente somos espiritualmente. No se me olvida que recién conocí al Señor. Lo que se me sugirió a mí para leer era el Nuevo Testamento, así que empecé por Mateo, pero rapidito llegué al capítulo 5, a lo que estamos leyendo, 5, 6, 7, el Sermón del Monte. Hermanos, yo leía un versículo y caía de rodillas a pedirle perdón al Señor.
Después seguía leyendo y volvía a caer de rodillas. Yo dije, por Dios santo, yo no sabía todo eso. Ahora, si leemos nuevamente en Santiago, vamos a descubrir la solución para vernos bonitos, para vernos limpios, en vez de vernos feos y sucios. Ahí dice en el verso 22, pero sed hacedores de la palabra. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1:22. Verso 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se ve y luego olvida cómo era, se olvida cómo era. Sí, si no lo hacemos, eso es fatal. Vamos a seguir igual de sucios, pero si hacemos, si obedecemos, las cosas son diferentes. Aquí se nos está dando, hermanos, la clave para que cuando nos volvamos a ver al espejo de su palabra, ya no nos miremos sucios, ya no nos miremos horribles. Aquí se nos está diciendo que no solo hay que oírla, también hay que hacerla, hay que obedecerla, pues. Entre líneas podemos leer que si obedecemos su palabra, nos vamos a ver hermosos espiritualmente, limpios espiritualmente. Bendito sea el nombre del Señor. Y la palabra de Dios puede estar durísima, pero si usted es un hacedor de la palabra, va a decir amén, gloria a Dios, porque usted la está haciendo, ¿entiende? Pero si usted no está obedeciendo la palabra que se está predicando o la palabra que está leyendo, usted se va a sentir sucio, se va a sentir mal. Pero Dios no quiere que usted se sienta mal, que se sienta sucio. Dios quiere que usted se lave la cara, por Dios santo. ¿Entiende? Dios quiere que usted se lave, se bañe con la palabra del Señor y usted se presente limpio delante de Él. Gloria al Señor. Así que, importante, recordemos que su palabra no solo nos revela nuestras suciedades y manchas que podamos tener. Recordemos que su palabra, además de espejo, también es agua limpia. Es agua limpia que puede limpiarnos de todas esas impurezas si la obedecemos, por supuesto. Jeremías capítulo 2 y verso 22 dice claramente que los pecados son realmente las manchas. O sea, las manchas, la suciedad que nosotros tenemos son los pecados. Ahí dice: la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de ti. La mancha de tu pecado. Notemos cómo el pecado es lo que realmente es lo que nos ensucia, es la mancha en nosotros. Ahora, antes de continuar, debo decir algo. El principal elemento limpiador de pecados, de las manchas, sin duda es la sangre de Cristo. Sin duda. Cuando llegamos a Cristo, llegamos en harapos, espiritualmente hablando, mugrosos, ¿entiende? Pero cuando nos arrepentimos, su sangre nos limpia de todo pecado. Así lo dice Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, dice ahí, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su ¿qué? Sangre. Hebreos 9:14, por citar otra escritura, hay más. Cuanto más la sangre de Cristo, dice Pablo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras de muerte, o sea, de pecados, pues, para que sirváis al Dios vivo. Realmente, en primer lugar, como dije, su sangre
es la que nos ha limpiado de toda mancha de pecado. Sin embargo, ¿acaso no es verdad que todavía como que somos una fábrica de producir pecados? Todavía tenemos muchas cosas que nos ensucian. Así que el agua de su palabra es la que nos ayuda a mantenernos limpios. Nuestra vida y nuestras vestiduras blancas. No solo el elemento de su sangre, sino también del agua de su palabra nos mantienen limpios. Noten que no estoy diciendo que si pecamos ya como cristianos, el elemento de su sangre ya no trabaja. Por supuesto que sigue trabajando. Si nos arrepentimos, su sangre nos limpia nuevamente. Pero a partir de ese momento debemos reanudar nuestra obediencia a su palabra para conservar limpias nuestras vestiduras, limpia nuestra vida. Bendito el Señor. En realidad, para que la sangre tenga efecto en nosotros debemos arrepentirnos. Si pecamos abiertamente, hermanos, sin arrepentimiento, aunque querramos ser limpiados, simplemente no va a funcionar. No va a funcionar. Pero si caminamos en sus senderos, esto es, obedeciendo a su palabra, su sangre sigue teniendo efecto en nuestras vidas, limpiándonos. Así lo dice 1 de Juan capítulo 1 y versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, ¿qué? De todo pecado. Pero eso es si estamos caminando en la luz. ¿Entiende? De lo contrario, no espere usted una respuesta de parte de Dios en ese sentido. Pero continuemos viendo su palabra como el agua que nos limpia. Hicimos un paréntesis para mencionar también que la sangre, por supuesto, nos limpia. Pero estamos hablando de su palabra con ese poder limpiador que tiene. Como sabemos, Cristo está próximo a casarse con su iglesia. Dentro de muy pronto van a haber unas bodas, gloria al Señor. Y por supuesto, Él no quiere casarse con una iglesia sucia, andrajosa, ¿entiende? Él quiere hacerlo con una novia limpia, higiénica, sin mancha. Así que Él nos provee agua abundante de su palabra para que nos bañemos, por Dios santo, para que nos bañemos. Leamos nuevamente las palabras de Pablo a los Efesios. Considerando que estamos en los últimos días y que las bodas del Cordero vienen. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, note, para santificar, habiéndola ¿qué? Purificado en el lavamiento del agua por la palabra, ¿ok? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese ¿qué? Mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, se insiste, que no tiene mancha, ¿entiende? Porque la ha purificado, la ha lavado, la ha limpiado totalmente. ¿A través de qué? Ahí dice, de la palabra del Señor. Su palabra, entonces, como espejo, nos revela nuestra condición de pecado. Pero si la obedecemos, también nos limpia en su condición de agua, de toda mancha, gloria al Señor. Así lo dice Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas, dice, por la obediencia a la verdad. Habiendo purificado, o sea, limpiado vuestras almas por la obediencia a la verdad, o sea, a la palabra. Mediante el Espíritu
para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Lo que realmente, hermanos, nos mancha y contamina es más lo interno que lo externo. Realmente es lo interno. Así lo dijo Cristo, lo que está en el corazón. En una ocasión, los fariseos, que eran muy estrictos en su etiqueta, sus ceremonias, y se lavaban muchas veces las manos, le preguntaron a Jesús sobre por qué sus discípulos no se estaban lavando las manos antes de comer. Y Jesús les respondió en Marcos capítulo 7 y versículo 15. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. O sea, que le pueda ensuciar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Eso es lo que realmente ensucia al hombre. Como le dije, el espejo de Dios es mucho más profundo. Es más un escáner, se dice, o es más un ¿qué? Una tomografía, o cómo se podría decir, eso que le mira a uno hasta lo que usted no quiere que le miren. Totalmente. Así es el espejo de Dios. Como sus discípulos no entendieron mucho lo que Jesús les había dicho, en casa le volvieron a preguntar lo mismo para que se los explicara. Así que en el verso 18 de Marcos 7, Cristo les dice: ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Y aquí empieza la lista. Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las lascivias, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, ¿y qué? Y contaminan al hombre, ensucian al hombre. ¿Qué es lo que ensucia entonces? Eso, el pecado que está dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón. Eso es lo que realmente contamina. Todos esos pecados, terribles pecados. Ahora, es interesante que los que estaban juzgando a los discípulos por sus manos sucias eran gente que tal vez las manos las tenían limpias, pero por dentro sí que estaban sucios, sí que estaban sucios. Eran los líderes religiosos de aquel entonces. ¿Estaban ellos limpios? De ninguna manera. Pero ellos solo se fijaban en lo exterior. Pero Jesús estaba viendo lo interior. Por fuera ellos muy pulcros, muy nítidos, pero por dentro asquerosamente inmundos. En una ocasión un fariseo invitó a comer a Jesús. Y dice Lucas, ahí en el capítulo 11 y versículo 38, que el fariseo, 11:38 de Lucas, cuando lo vio a Jesús, se extrañó de que no se había lavado antes de comer. Jesús no se había lavado las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo:
Ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Hermanos, por Dios santo, dejemos nuestra vida de apariencia, dejemos nuestra vida de parecer muy santos por afuera y muy limpios por afuera, si realmente no lo somos. Cada vez que leemos la palabra nos damos cuenta lo que realmente somos. Y Dios nos ha dado, nos ha provisto también su palabra para lavarnos, porque es agua también. Mateo añade a lo que Lucas dijo en el capítulo 23 y verso 26. Fariseo ciego, le dice, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Es que limpiando adentro se limpia afuera, automáticamente. Pero cuando se limpia afuera, difícilmente se limpia adentro. Ay de vosotros, escribas, fariseos, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Y de toda inmundicia. Así que no hay que limpiar solo lo de afuera, también hay que limpiar lo de adentro. Gloria al Señor. El espejo de Dios, su palabra, descubre las inmundicias y las manchas más escondidas que podamos tener. Porque hay veces, sinceramente, no nos hemos dado cuenta de algunas, pero cuando leemos la Biblia o cuando oímos una predicación nos damos cuenta que no somos tan salsas como pensábamos. Pero haríamos mal en quedarnos solo viéndonos al espejo y no usando el agua para lavarnos. Así que el espejo de Dios descubre las inmundicias y manchas más escondidas, pero es para nuestro bien. Es para nuestro bien, hermanos. Para que nos demos cuenta de nuestra realidad y nos lavemos, nos limpiemos. Creo que todos aquí entendemos que en un sentido todos somos sacerdotes. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 5, dice, vosotros también, como piedras vivas, que sigue diciendo, sed edificados como una casa espiritual, se nos compara con piedras, se nos compara con el templo, pero después dice, y sacerdocio santo. Todos somos, en un sentido, sacerdotes, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables, dice Pedro, en 1 Pedro 2.5. En el 2.9 dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, etcétera, etcétera. Somos sacerdotes. Si somos sacerdotes, hermanos espirituales, con mayor razón debemos, mis hermanos, estar limpios. Debemos estar limpios. ¿Saben? Cuando Aarón y sus hijos fueron consagrados como sacerdotes, antes que les pusieran esas vestiduras maravillosas, antes de solemnizar, digamos así, por primera vez, ¿cómo explicarlo? Antes de esa ceremonia solemne, donde se les pusieron vestiduras hermosas, ellos tuvieron que ser bañados, ellos tuvieron que ser lavados totalmente. Miren lo que dice Levítico capítulo 8 y versículo 5. Y estamos diciendo esto porque somos sacerdotes espirituales nosotros. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Moisés los bañó. Y si usted sigue leyendo, inmediatamente después empezaron a ponerles todas esas vestiduras lindas
que tenían los sacerdotes. Pero hermanos, no podemos oficiar como sacerdotes si estamos sucios. No nos van a poder poner las vestiduras sacerdotales si no estamos limpios. Así de sencillo. Pero el asunto de lavarse para los sacerdotes no era un acto único en la ceremonia de cuando ellos fueron consagrados, ¿entiende? Cada vez que entraban los sacerdotes al tabernáculo, ellos debían pasar obligatoriamente por la fuente de bronce. La fuente de bronce del atrio, a lavarse las manos y los pies, mínimo. Las manos y los pies. Hermanos, el asunto de la higiene espiritual realmente es algo serio. Es algo serio. No tenemos que tomarlo ligeramente. Leamos nuevamente lo que se nos dice acerca de la fuente de metal, que es una figura preciosa de la bendita palabra de Dios, tanto como espejo como agua. Como ya vimos, la fuente fue hecha de los espejos de las doncellas israelitas. Dice el Éxodo capítulo 38 y versículo 8, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Hermanos, esto no es casualidad. Los sacerdotes forzosamente tenían que verse en un espejo ahí prácticamente en la fuente cuando pasaban allí. Pero no solo se miraban, sino tenían que hacer algo más. Mire lo que dice el 30:17 del Éxodo. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con la base de bronce para lavar. Y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Pero si ya se habían bañado en la consagración completos. Pero no es suficiente. Cada vez que entraban a oficiar, tenían que lavarse. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no, ¿qué? Mueran. No, si la cosa es seria. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para comer, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia, por sus generaciones. Hermanos, lavarse las manos obviamente tiene que ver con nuestras obras, con nuestras obras. Lavarse los pies tiene que ver con nuestra caminata. ¿Cómo están nuestras obras, nuestros hechos? ¿Qué obras estamos haciendo? ¿Estamos haciendo obras de la carne, de pecado? ¿O estamos haciendo obras buenas, obras de la nueva criatura en nosotros, obras del Espíritu? ¿Qué obras estamos haciendo? ¿Y qué caminata estamos teniendo? ¿Por dónde estamos caminando espiritualmente? ¿Cuáles son nuestros senderos? ¿Por dónde andamos? Y hay veces nuestro caminar en lo natural revela nuestro caminar espiritual, porque algunos se meten a unos lugares donde no deberían de meterse. Mis hermanos, el asunto es que cuando venimos a su casa, después de vernos en el espejo de su palabra, al oír el mensaje, debiéramos, por lo que estamos entendiendo, arreglarnos cuanto antes. Debiéramos lavarnos con su palabra para que Él pueda aceptar nuestro culto entonces. Para que Él pueda aceptar nuestro culto.
La esposa del pastor Bailey fue invitada a una iglesia y durante la adoración él vio a toda la gente con sus manos levantadas. Ella vio a toda la gente con sus manos levantadas, pero Dios le dio una visión y vio que la mayoría de la iglesia con sus manos levantadas tenían guantes negros y eran unos cuantos pocos los que tenían guantes blancos. Y Dios le habló que los guantes negros eran que tenían las manos sucias, mientras que los pocos que tenían los guantes blancos tenían sus manos limpias, espirituales. Y le dijo el Señor a ella que solo recibía la adoración de aquellos que tenían guantes blancos, manos limpias, manos limpias. No, sino por gusto, dice Santiago, pecadores, limpiad las manos. Límpiense las manos. Y los de doblado ánimo, purifiquen sus corazones. No por gusto, dice el apóstol Pablo a Timoteo 2:8, su primera carta. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, que dice, levantando manos santas, levantando manos santas. Y dice, sin ira ni contienda. Porque si tienes ira o contienda, es lo que está diciendo entre líneas acá Pablo. Tus manos no están santas. Tienes guantes negros, no blancos. ¿Estás entendiendo? Hoy no dicen amén. Mis amados, el asunto de tener manos y pies sucios es muy serio. Si no nos corregimos, si no nos lavamos, si no lavamos nuestros actos, nuestros hechos y nuestro andar, como acabamos de leer que sucedía con los sacerdotes, moriremos para que no mueran. Se tienen que lavar las manos y los pies para que no mueran. Y lo repite, para que no mueran. Estaban arriesgando su vida. Si no se lavaban, pero eso fue en el Antiguo Testamento, hermano. Ustedes están un poquito. Bueno, ya vimos que lo que Pablo dijo, lo que Santiago dijo está en el Nuevo Testamento. ¿Y qué les parece lo que Cristo hizo con sus discípulos en la última cena? Porque Pedro no quería que Jesús le lavara los pies. No quería que Jesús le lavara los pies. Jesús se levantó de la cena, se quitó del manto, tomó una toalla, se ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, dice Juan capítulo 13 y versículo 5. Y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugándolos en la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Se dan cuenta? Lo mismo del Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento, Cristo lo está diciendo. Si yo no te lavo, no vas a tener parte conmigo. En otras palabras, vas a morir. Entonces Pedro le dijo, bueno, si es así la cosa, no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. O sea, bañame mejor. Y Jesús le dijo, no. El que está limpio no necesita, sino que le laven los pies. Y vosotros, todos, ya estáis limpios por la palabra que os he dado. Eso fue lo que les dijo. Lo que necesitaban ellos ahí era un lavatorio de pies, nada más. Cuando venimos a la iglesia, algo necesitamos, que necesitamos agua, necesitamos. Si no nos limpiamos, no tenemos parte con Él. Moriremos, dice ahí. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted?
Si ya lo bañaron completo, pues cuando venga a la iglesia, pues ya no lo necesita, pero mínimo lávese las manos y los pies para no morir. Estoy hablando espiritualmente. Por supuesto, si necesita baño completo, también se lo damos. También se lo damos. De hecho, pienso que el bautismo en agua de alguna manera representa eso, cuando llegamos a Cristo. ¿Entiende? Somos bañados totalmente en el bautismo cuando somos sumergidos en las aguas. Pero eso solo es un símbolo de lo que espiritualmente el Señor hace con nosotros cuando llegamos a Él. Mis hermanos, cada vez que venimos a la iglesia, cada vez que usted viene a la iglesia, lo que está haciendo en realidad es que está viniéndose a ver en un gran espejo, en el espejo de su palabra. Porque aquí se abren las escrituras y aquí usted se está viendo en el espejo de la palabra de Dios. Y mi deseo como pastor es el mismo deseo del corazón de Dios. Es que no le suceda lo que Santiago dice, que después de verse en ese gran espejo de cuerpo completo, porque vaya una hora de prédica, ¿entiende? No se vaya igual. Ya se vio todas las imperfecciones, porque el espejo le descubrió realmente su situación. Pero no se vaya igual, por Dios, aquí también está el agua para lavarse. No se vaya mugriento como vino, pues, ese es el punto. Amén. Dios no desea que usted, después de oír una prédica, por ejemplo, sobre el tema de la amargura, se vaya amargado. Dios no desea que usted, después de oír acerca de la mentira, siga engañando y mintiendo. Ya lo oyó, pero igual sigue. Dios no quiere que usted, después de oír sobre la fornicación o el adulterio, siga en esa inmoralidad. Dios no quiere que usted, después de oír sobre el diezmo, siga robándole a Dios. Dios no quiere que usted, después de oír sobre los vicios, siga chupando y drogándose. Dios no quiere que usted, después de oír sobre la envidia, sobre el enojo, sobre la codicia, ¿entiende? Sobre la avaricia, sobre el orgullo, sobre la susceptibilidad, sobre la pornografía, sobre la pereza, sobre la violencia, sobre la hipocresía, etcétera, etcétera. Póngale lo que quiera ahí. Dios no quiere que usted siga en lo mismo. Lo que Él quiere es que usted, que ya se dio cuenta de lo que realmente es porque se vio en el espejo de su palabra, ahora a lavarse, ahora a bañarse. Amén. Para quitarse con paste todo eso que trae. Recuérdese que Él viene por una iglesia que Él ha santificado, que Él ha purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Él viene por una iglesia santificada, que Él ha purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, gloriosa, que no tuviese ¿qué? Mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, y sin mancha. Las bodas del Cordero están próximas. Yo quiero lavarme con la palabra de Dios cada vez que el espejo de su palabra me revele una imperfección o una suciedad en mi vida. Cantares dice de la iglesia: toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha,
y en ti no hay mancha. Él viene por una iglesia así, hermosa, que no tenga ninguna mancha. Pónganse de pie, por favor. Hoy le vamos a pedir al Señor que nos limpie con su palabra. Que nos limpie con su palabra. Y usted va a pedirle al Señor la gracia para obedecer a su palabra, para que entonces esa limpieza sea efectiva. Que Dios tenga misericordia de nosotros hoy y nos lave de esas terribles manchas que todavía podemos tener y que ponen en riesgo nuestra vida espiritual y nuestra eternidad. Porque ahí dice que si no lo hacían, morían. Y Cristo dijo: si yo no hago esto contigo, Pedro, no vas a tener parte conmigo. Aquí hay espacio suficiente si usted quiere pasar al frente y pedirle al Señor que derrame del agua de su presencia, de su palabra sobre usted. Hágalo con libertad, hágalo con libertad. Usted se ha visto hoy, no en este espejo, se ha visto en este espejo, en el espejo de su palabra. Probablemente algunas de las cosas que hoy mencionamos, son un problema en usted. Son una suciedad, una mancha en usted. Pero hoy Él quiere limpiarlo, porque Él quiere que usted sea su esposa. Ya venimos al lavacro, ya nos vimos, ahora tenemos que lavarnos. Ahora tenemos que lavarnos. Cierre sus ojos. Aleluya. Cierre sus ojos y pídale al Señor que el agua de su palabra penetre hasta lo más profundo de su ser, de su corazón, que lo limpie de toda mancha, de toda contaminación. Mira cara, vas a ver acá. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te estoy suplicando, Señor, en el nombre de Jesús, que la palabra que hoy ha sido expuesta, Señor, limpie los corazones, limpie los corazones, las conciencias de tu pueblo, Señor, de todos aquellos que han tenido el valor de reconocer que están sucios y que necesitan lavar su corazón, sus manos o sus pies, que lo necesitan urgentemente, porque no quiere quedarse fuera del privilegio de pertenecer a tu iglesia gloriosa. Señor, tu palabra dice que tú nos escogiste antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de ti. Tu palabra también dice que tú quieres que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Y tú quieres que resplandezcamos como luminares en el mundo. Señor, límpianos hoy. Límpianos hoy. No queremos irnos como venimos, Señor. Regresar a nuestras casas
de cómo llegamos acá. Gracias, Señor, por esta fuente de bronce que tú tienes en este lugar, donde nos revelas nuestra condición, pero también nos limpias de todo lo malo que tenemos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Para ti la gloria y la honra. Aleluya. Gloria al Señor.